hay mucho lugar, se va a escuchar mejor y sobre todo porque después vamos a tener un momento de intercambio y bueno, para que se escuchen las intervenciones, cuando hagan preguntas. Ahí, James, puedes venir ahí con tu compañero para aquí. Aquí también hay lugar en esta fila. Bueno, en primer lugar le damos la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este encuentro que hemos organizado entre el FUNIP y la Fundación Liga por los Derechos Humanos Argentina. Que queremos darles gracias también por habernos esperado. Ya están aquí nuestros compañeros disertantes. Y bueno, antes de comenzar, de dar la apertura a este ciclo referido a Marx, en homenaje al bicentenario de su nacimiento, queremos compartirle nosotros una presentación, ¿no?, de lo que va a ser este encuentro y los subsiguientes que organicemos para seguir con este ciclo. Hemos titulado esta presentación ¿Por qué hablar de Marx en el siglo XXI? Cuando en 1983 se cumplía el centenario de la muerte de Marx, Manuel Sacristán se preguntaba qué Marx se leería en el siglo XXI. La pregunta del filósofo catalán contiene dos presupuestos de enorme significación para nosotros. El primero, que el clima de antimarxismo dominante en la década de 1980 y que se extendió a los años posteriores al derrumbe de los socialismos reales era un fenómeno acotado. Así daba por sentado que Marx seguiría leyéndose en el siglo XXI. Tan solo por la notable proliferación contemporánea de reediciones de su obra, comprobamos hoy que el de Sacristán fue un pronóstico certero. Podemos añadir que el Marx del siglo XXI es un Marx liberado de la pesada hipoteca del siglo pasado, cuando se lo consideraba el responsable intelectual de los comunismos reales del siglo XX. El desprestigio de estos ismos nacidos en el siglo pasado, la desaparición de los centros de codificación y edición del marxismo, Moscú o Pekín, el descrédito de los manuales de marxismo-leninismo y de las interpretaciones canónicas que culminaban en el triunfo inexorable del comunismo con sus líderes infalibles y sus estados guía, arrastraron en un primer momento a Marx y su obra. Sin embargo, Marx volvió a emerger de entre los escombros del muro de Berlín. No el mismo Marx, claro, sino el Marx del siglo XXI del que hablaba Sacristán. Un Marx más secularizado, menos sujetado a las experiencias políticas y los sistemas ideológicos del siglo XX. La narrativa dominante en los años 80, que sin más veía en el autor del Capital al padre de la criatura, considerando que de Marx a Stalin y al Gulag no había más que una línea necesaria de desarrollo, se debilitó a fines del siglo. Las preguntas sobre el fracaso de los socialismos reales comenzaron a dirigirse a la obra del propio Marx, y aunque el filósofo de Treveris no ofrecía, como en el pasado, una respuesta a cada interrogante, el siglo XX concluyó con la esperanza de volver a Marx, de encarar un marximismo, incluso admitiendo que su profecía acerca de la emancipación humana había fracasado. El mundo globalizado de comienzos del tercer milenio era asombrosamente parecido al descrito en el Manifiesto Comunista. La nueva crisis mundial que estalló en 2008 vino a recordarnos que al menos el diagnóstico crítico de Marx sobre la dinámica de expansión del capitalismo, con sus crisis periódicas y con su carga de miseria, exclusión y violencia sistémica, permanece vigente. Las reediciones del Capital se reactivan entonces en todo el globo, y el nuevo bestseller en materia económica que muestra la relación entre aumento de la tasa de acumulación del capital y crecimiento de la desigualdad se titula justamente El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty.
Así, aunque de otro modo, seguimos entonces leyendo a Marx. El segundo presupuesto de la pregunta de Sacristán sostiene que cada época histórica recompone el corpus de las obras legadas por un autor conforme lo aborda con renovados interrogantes. Ciertas obras canónicas en un tiempo histórico pasan a un segundo o tercer plano, mientras que otras, laterales ayer, ocupan hoy el centro del canon de lectura. Entonces, a la hora de organizar un ciclo de charlas sobre Karl Marx, destinado no al especialista, sino a todo aquel que quiera comprenderlo, debemos tener en cuenta que estamos ante un auditorio del siglo XXI. Esto quiere decir que no debemos encerrar el pensamiento según los lineamientos de buena parte de los marxismos del siglo XX, que distinguían entre un Marx joven, premarxista, y uno maduro, o que oponían un Marx político a uno científico, un Marx de la ética y la subjetividad contrapuesto a uno estructural de las leyes objetivas de la historia. Tampoco creemos que haya que distinguir entre el Marx del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, porque Marx no fue estrictamente hablando ni un filósofo, ni un economista, ni un historiador, ni un organizador político, y al mismo tiempo, en cierto sentido, fue todo eso. Una modesta aproximación a sus textos nos llevaría a nosotros, lectores contemporáneos, a darnos cuenta de los diversos géneros discursivos abordados por Marx a lo largo de su vida, así como de sus diversos perfiles. Un autor capaz de desafiar los sistemas filosóficos de su tiempo, postular un nuevo lenguaje para la política, abordar el ensayo histórico político y al mismo tiempo someter a crítica radical una ciencia emergente como la economía política. Como reflexión final, deberíamos tomar en serio sus propias palabras cuando dijo que no era marxista y no desecharlo como una ocurrencia. Marx sabía cosas que muchos de los que se dicen discípulos suyos no saben, que era un hombre del siglo XIX cuya visión estaba inevitablemente limitada por esa realidad social. Sabía, cosa que muchos no saben, que una formulación teórica solo es comprensible y utilizable en relación con la formulación alternativa a la que aquella ataca explícita o implícitamente, y que es totalmente irrelevante para formulaciones de otros problemas basados en otras premisas. Sabía, cosa que muchos no saben, que había una tensión en la presentación de su obra entre la exposición del capitalismo como un sistema perfecto, lo que de hecho nunca había existido históricamente, y el análisis de la realidad cotidiana concreta del mundo capitalista. Utilicemos, pues, su pensamiento del único modo sensato, como los de un compañero de lucha que sabía tanto como él sabía. Ahora lo vamos a dejar con Indy, él va a coordinar esta charla y él lo va a presentar a los disertantes. Hola, buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. De esta manera damos inicio a este ciclo que se enmarca en los 200 años del natalicio de Karl Marx, y como agrupación política de esta universidad nos parecía importante y nos parece importante profundizar en los debates acerca del pensamiento de estos intelectuales que son claves. Me parece que pasar por Marx es algo ineludible al hablar de filosofía, de política, de economía y de otros ámbitos. Los presento a los disertantes, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Los presento en la orden de exposición. El compañero Luis Horacio Santucho, quien además de abogado es miembro de la Fundación Liga por los Derechos Humanos Argentina. El compañero Leonel Curuchale, también abogado, miembro de la Fundación. Después tenemos la visita de Jorge Santucho, que es militante del peronismo bonaerense. Nos va a aportar su mirada y su lectura de Marx, que se hace desde el peronismo, para cerrar con Raúl Schnabel, también abogado, miembro de la Fundación Liga por los Derechos Humanos de Argentina. Nos vemos cómo nos convence. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Inti, gracias Guillermo, la verdad que muy bien los fundamentos, porque parte de un homenaje a un compañero, quiero decir compañero, sí. Es uno de los, quizás el más grande cerebro que dio la
la historia de la humanidad. Lo dijo su gran amigo Federico Engels en el entierro. Un gran cerebro, un gran corazón ha dejado de latir. Y en ese lugar, en ese cementerio donde está presente en su lápida esa famosa y célebre frase que dijo Carlos Marx en la tesis sobre Feuerbach, dice: los filósofos se han dedicado a interpretar, algunas traducciones hablan de describir, hablan de interpretar, se han dedicado a interpretar el mundo, y lo que se trata, de lo que realmente se trata, es de transformarlo. Esa frase está ahí en su lápida, en ese cementerio del sur de Londres, donde hay que pagar para ir a visitar la tumba de Marx. Increíble, murió en la pobreza absoluta, murió desconocido por la intelectualidad de su tiempo, murió discriminado, murió repudiado, en algunos casos hasta odiado, y con muchísimas vicisitudes materiales, y hoy hay que pagar para visitar su tumba. Ese Marx, ese genio que, como decía Engels, descubrió con dos cosas fundamentales. Una, que significa no ver, Engels decía, en la maleza ideológica, no ver en la maleza ideológica los críticos de ese tiempo. Yo quizás diría, en medio del diversionismo ideológico, no ver una cosa tan importante, tan fundamental, que es que para que el hombre pueda hacer política, pueda hacer actividades culturales, pueda hacer cualquier tipo de manifestación, primero tiene que beber, comer, vivir, tener un techo, o sea, las condiciones materiales de su existencia. Eso tan claro, no se visualizaba en ninguno de los filósofos de su tiempo. Determinar eso, ese dato fundamental, a partir del cual comienza a elaborar su teoría. Y después el gran descubrimiento, que con eso, digamos, con ese solo dato ya quizás pudo haber él dicho: bueno, hasta aquí es suficiente, pero no solamente descubrió eso, descubrió muchísimas otras cosas que hasta el día de hoy todavía seguimos utilizando como herramientas fundamentales para transformar esa realidad que pretendía. El tema de la plusvalía, el trabajo no pagado, o sea, desnudarlo, dejarlo a la intemperie, al capitalismo, en el Marx, que decía recién dice en el Marx, que el capital, y eso fue en la segunda etapa, cuando estuvo en Londres, después de varios destierros, encontró la llave y puso en evidencia la categoría fundamental del trabajo no pagado. Bueno, ese es el Marx. Hoy intentamos ponerlo hacerlo actual, hacerlo disponible para todos nosotros, recuperarlo para nuestro tiempo. Esa era la idea, recuperar esa capacidad que tiene el ser humano de transformar la realidad y hacer política, esa gran virtud del ser humano, la virtud de la política como gran virtud, como esencia para poder realizar las transformaciones que necesita nuestro pueblo. Era justamente también uno de los motivos, de las necesidades que teníamos de ponerlo en evidencia, de poner en la actualidad este pensamiento tan profundo. También rescatar a ese joven Marx en los manuscritos que se decía, los manuscritos de París, son los manuscritos económicos y filosóficos, donde ahí está realmente uno de los aspectos fundamentales de algo que hay que verlo permanentemente, que es el humanismo presente de Karl Marx. Se habla del materialismo como concepción
de la historia y como como un rótulo que se le pone a todos los mal como un materialista, pero en realidad los manuscritos de París son realmente la esencia de su pensamiento, como también en el 18 Brumario, que se me viene a la memoria, esa gran descripción del momento histórico de la Francia, en donde desarrolla y describe y interpreta realmente lo que pretendió ser una revolución frustrada, la Comuna de París. Son dos interpretaciones, además de ser una pluma genial, permite ver la historia desde esa construcción, desde el desarrollo profundo de los movimientos dialécticos, la piedra de toque, la dialéctica como piedra de toque de su concepción histórica. Me parece fundamental hoy que podamos realmente reivindicar este momento histórico, trayéndolo a este gran filósofo de los tiempos que permitieron el avance y el gran auge de las revoluciones que nos envolvieron, nos atraparon y nos hicieron sentir la realización del ser humano, con la profundidad que tiene después, posteriormente, el desarrollo de la teoría a través de Lenin, a través de Gramsci, a través de los filósofos latinoamericanos que interpretaron la realidad latinoamericana, como Mariátegui, como el mismo Francisco René Santucho, que también en sus estudios del indoamericanismo plantea la cuestión del movimiento dialéctico de la historia, y esa inversión de Hegel que hizo genialmente Marx cuando dio vuelta a la dialéctica hegeliana, con el concepto mismo que dio Hegel, que es, voy a decir en alemán, Aufheben. Él es un estudioso del alemán, lo va a decir mejor, Raúl. El Aufheben, que es ese concepto de conservar y superar. Es un concepto, es una palabra alemana que tiene en sí misma dos sentidos, dos pensamientos y dos interpretaciones. El Aufheben para conservar y el Aufheben para superar, que son justamente esa profundidad que tiene la posibilidad de que los estados sociales vayan superándose y el gran mérito que es darlo vuelta y hacerlo realidad, suprimir ese pensamiento de Hegel, ¿no? El método dialéctico. Entonces, voy a hacer, perdón por una autorreferencia con la que quiero terminar y con la que quiero realmente que hable quiero especialmente para eso. Tenía 14 años y había muerto una persona muy cercana a quien habla. Fue un 23 de enero de 1973 y a raíz de ese rompimiento, de esa ruptura afectiva, empezó una situación de mucha tensión existencial, porque la verdad que no tenía, digamos, no sentía que el pensamiento religioso que en ese entonces estaba imbuido y podía llenar y atrapar. Estaba muy angustiado por esa ruptura epistemológica con la muerte, no lo sentía, no podía superar. Y de pronto llegó un libro muy soviético, un manual de filosofía, seguramente hecho en la Unión Soviética, y realmente me atrapó. Ahí descubrí, a través de
de ese libro, uno de los conceptos fundamentales que dijo Marx es que la materia crea el espíritu y no el espíritu a la materia. Ese fue ese pensamiento, ese hallazgo fundamental en mi vida me permitió superar las angustias adolescentes y a partir de ahí comenzar y a transmitir y a trasladar hacia la realidad. La verdad que encontrarlo Marx a los 14 años para mí fue sanador. Y quería transmitir esto, y perdón por la autorreferencia, pero me pareció importante poder decirlo y homenajear en cierta manera a ese compañero que salvó mis angustias adolescentes. Así que bueno, muchas gracias. Voy a trasladarle el micrófono al compañero Leonel Burchay. Muchas gracias. Quería recordar a todos los que se han inscrito que próximamente, la semana que viene, vamos a informar por nuestras redes sociales cuándo va a ser la entrega de los certificados, y vamos a continuar con la exposición de los panelistas, y sobre el final tendremos unos minutos para que respondan algunas preguntas. Los dejo con la palabra de Gabriel Cuchara. Hola, buenas tardes, gracias compañeros por participar. Bueno, la verdad me ha trastocado un poco la intervención que tenía planificada, porque han tocado verdaderamente partes de los temas que uno tenía pensado encarar. Pero bueno, vamos a intentar ir hilando fino cada una de las cosas que ustedes previamente han manifestado. Voy a iniciar con unas palabras que forman parte del manifiesto del Partido Comunista, escrita por Marx y Engels, que dicen: un fantasma recorre el mundo, el fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y lo planteo en estos términos porque, en base a lo que conversamos con los compañeros, quería enfocar intervención hacia nuestra América, hacia nuestro continente, utilizando algunos conceptos marxistas, pero fundamentalmente intentando enaltecer y robustecer el estudio del marxismo desde la visión continental americana. Y yo esa frase la cambio por otra, que es: un fantasma recorre América, es el fantasma del populismo. Porque es casualmente de lo que nos acusan a los americanos de ser populistas. Casualmente, este concepto de populismo es el concepto que nos une al comunismo y nos une fundamentalmente al Marx. ¿Por qué? Porque fueron conceptos que han sido bastardeados por los países centrales y fundamentalmente por el eurocentrismo. Y es desde ahí donde uno quiere comenzar a desarrollar la idea que planteó Luis. Marx fue bastardeado, murió prácticamente en indigencia, y hoy su visita está privatizada. Cobran peaje o cobran una entrada para ir a ver quizás al pensador más grande de la humanidad. Otro concepto que iba a decir no lo voy a desarrollar porque ya los compañeros lo han hecho, pero solamente traer un ejemplo sobre la vigencia de lo que es el pensamiento marxista. En un ejemplo concreto que está ocurriendo en este momento en nuestro país. En nuestro país estamos viviendo desde hace muchísimos años procesos inflacionarios. El gobierno anterior encaraba el proceso inflacionario beneficiando con mayores aumentos y dejando hacer, porque la inflación no era un motivo de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, este gobierno, fijándose de principios básicos de lo que es el funcionamiento de la economía, porque no leyeron a Marx, piensa que todo se resuelve con la ortodoxia monetaria. Si
sin advertir que en realidad lo que está en discusión es una puja distributiva por un lado, por otro lado la apropiación de mayores ganancias por parte de las empresas y por otro lado la fuga de capitales. Si esos tres conceptos se unen, lo que está en discusión al decir de Marx es la plusvalía. Volvemos a eso. En este momento en Argentina, nuestras clases dominantes se están apropiando de mayor plusvalía que las que históricamente se apropiaron. Y por otro lado, lo que están haciendo con esa apropiación es endeudar al país y realizar la fuga de divisas. ¿Es un concepto simple? Sí, es un concepto simple. Yo le comenté a Jorge por un amigo en común, que es un gran economista, Alejandro Barrios, y casualmente no es una idea propia mía, se lo escuché decir a él, con estas simples palabras de cómo se puede resolver el problema inflacionario en Argentina. Y es un concepto marxista dado casualmente por uno de los economistas más importantes que tienen las nuevas universidades del conurbano, en este caso la Universidad de Ciencias Económicas de Moreno, donde sí se estudia más. Nosotros como estudiantes tenemos que exigir el estudio de Marx porque nos brinda herramientas casualmente para analizar la realidad concreta, porque casualmente la práctica humanista de Marx sirvió para eso. No hubiera existido bajo ningún punto de vista en el siglo pasado los estados, los nuevos estados europeos, si no hubiera existido en el siglo anterior el comunismo, que con su lucha, con su permanencia y su vigencia, logró que los seres humanos trabajaran 8 horas nada más. Los estados de bienestar son la respuesta del sistema capitalista, casualmente, a la lucha del comunismo, que no solamente fue la lucha de Marx, sino fue la lucha de la humanidad. El respeto a la dignidad humana, el nacimiento de los derechos humanos, después de las 2 grandes guerras mundiales, no hubieran sido posibles, casualmente, sin esa vigencia y la humanidad de lo que significó el pensamiento marxista. ¿Por qué? Porque casualmente, si bien esa primera interpretación de los derechos humanos tuvo que ver y estuvo fundada en lo que eran los derechos civiles y políticos, la lucha social llegó a que se comenzaran a trabajar los otros derechos para aquellos que consideramos más importantes, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son los verdaderos derechos que enaltecen a la humanidad. Pero ahora bien, no es una crítica a Marx, sino es intentar tener una visión americana sobre Marx. Marx basó su estudio, su teoría, en base a Europa. Marx nunca consideró a América, o si lo consideró un poco marginalmente. Creo que Raúl va a hacer después una intervención al respecto. No digo que despreció la forma y los métodos de producción preexistentes en América, sino que los consideró que eran primitivos. Y nosotros basamos también parte de nuestro conocimiento en lo que son los pensadores europeos y comenzamos a descalificar durante casi 150 años a los nuestros propios pensadores americanos. Y casualmente la intervención que quiero hacer es hacer un poco hincapié sobre las formas en las cuales hemos sido colonizados. Hay un excelente libro que se llama, es un ensayo de Bolivia, maravilloso, donde habla de los procesos de descolonización del Estado y del conocimiento. Yo digo que es un libro para iniciados como uno, pero es un libro para iniciarse también, porque nos permite abrir las perspectivas hacia nuestra América y comenzar a utilizar lo mejor de los pensamientos de Marx y de otros pensadores de Occidente, pero aplicados
a nuestro continente con la impronta que nosotros podemos dar continentalmente. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque también hemos sido colonizados institucionalmente, hemos sido colonizados en nuestros métodos de producción, hemos sido colonizados también en nuestras tradiciones. Y alguno podrá llegar a decirme, es el fenómeno del capitalismo global. Sí, pero el capitalismo global es un fenómeno reciente. En realidad fuimos colonizados del momento en que cuál fueron la propiedad de nuestra riqueza, porque a partir de ahí, hasta inclusive nuestras instituciones no son propias, sino que son instituciones importadas desde ese eurocentrismo. Y quizás ese sea el desafío que tenemos como sociedad, y fundamentalmente en las nuevas universidades de humanidades del país, de comenzar a tener un pensamiento autóctono. Intentar salir de esa hegemonía dada por el capitalismo global y comenzar a construir una hegemonía propia. Uno la llama la hegemonía populista, apropiarnos del insulto del populismo y ser orgullosos del populismo. Una intervención que una vez Raúl deslavó de Álvaro García Linera, vicepresidente de Ecuador, hacía referencia casualmente, de Bolivia, discúlpenme, hacía casualmente referencia a apropiarnos del insulto del enemigo y hacerlo bandera propia, porque era la forma de poder comenzar a descolonizar nuestros pensamientos y nuestra subjetividad. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque en realidad nosotros tenemos muchísimos espacios para apropiarnos más allá del poder que tiene el sistema dominante, más allá de la globalización, de la inmediatez, más allá de los medios masivos. Todavía existen espacios en las universidades, los clubes barriales, las sociedades de fomento, las bibliotecas populares, la iglesia, digamos, toda una serie de asociaciones e instituciones intermedias en las cuales uno puede comenzar a conversar para comenzar a institucionalizar también nuestro propio discurso, salir de la hegemonía dada y comenzar a construir la hegemonía propia, que creo, a mi entender, es la forma de comenzar a pensar esos procesos de transformación. ¿Se ha hecho esto? Sí, se ha hecho en Bolivia. ¿Ha triunfado en Bolivia? No, está en plena construcción. Tenemos que aprender muchísimo del proceso boliviano. Tenemos que aprender muchísimo de la institucionalidad actual boliviana. ¿Se ha hecho en otro país también de América Latina con esta impronta? Sí, se ha hecho en Ecuador. Está en discusión después de la traición de su nuevo presidente, pero está en discusión. ¿Por qué? Porque aún grandes mayorías populares en Ecuador siguen llevando la construcción de este proyecto hegemónico, que es la hegemonía populista o como se lo quiera llamar. Y también somos frutos de la colonia y somos frutos de la modernidad. Marx formó parte de esos dos momentos históricos. Fue el pensador que más desarrolló la modernidad, que aún hoy nos enseña a comprenderla, pero también fue el pensador que dio ese salto y ese quiebre contra el capitalismo primitivo y contra el feudalismo. Y nosotros también somos, como sociedades latinoamericanas, esclavos y beneficiados. ¿Por qué? Fuimos conquistados por la lengua castellana, por la lengua portuguesa, por la lengua italiana. Esa fue la base lingüística y nos dieron esa herramienta que es muy poderosa, que es la posibilidad de comunicarnos en un mismo idioma, todos aquellos que pertenecemos al sur del Río Bravo. Y también nos dio la modernidad, que la modernidad significó la muerte del ser humano como tal, porque nos dio
el capitalismo, con la muerte que significó el capitalismo en aquella primera etapa, y la que aún también aún hoy significa, y nos dieron estas tres lenguas que fueron las que más muertes produjeron a la humanidad: el inglés, el francés y el alemán. Y seguimos atravesados por esa cuestión lingüística, aún hoy. Sigue siendo hegemónica, hasta inclusive desde el punto de vista lingüístico, la opresión hacia nuestros territorios y hacia nuestros continentes. Ahora, esta imposición de colonización del poder, porque nos han colonizado el poder político y el poder económico, nos han colonizado también el saber, porque nosotros en nuestras universidades, conversábamos con Raúl, por ejemplo, en la Universidad de Derecho se estudia Kelsen y no Carlos Cosio, que es un intelectual estudiado en Europa, porque fue superador de Kelsen, un naturalista, fue superado por un teórico argentino positivista. Entonces, por lo tanto, esa es la lucha que tenemos permanentemente desde el campo del saber, tanto en el campo filosófico como científico, y también en el ser, porque nos conquistaron la subjetividad. Y ese es, casualmente, el paradigma en el cual nosotros nos tenemos que manejar y tenemos que intentar transformar. E insisto, porque permanentemente nos están hablando que los gobiernos nacionales, populares, democráticos, de izquierda, tanto de América Latina como de otros continentes dominados, buscan la hegemonía, sí, porque el capitalismo es hegemónico. Y el capitalismo no solamente es hegemónico, sino que además es genocida, concepto que le saco a Raúl generalmente. No ha habido mayor derrame de sangre que durante la vigencia del sistema capitalístico. No solamente por guerras, sino por las formas de producción del capitalismo. Si nos ponemos a pensar que las 8 horas de trabajo recién en algunos países tienen 100 años y en otros países todavía no se aplican, y aquí en nuestro país los trabajadores agrarios cumplen jornadas de sol a sol. El capitalismo es hegemónico y por eso nosotros tenemos que aspirar a construir la contrahegemonía, la del pueblo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero tenemos que dejar de pensar, también voy a nombrar a otro autor, un texto que escribió hace ya más de 25 años, que es Alberto Binder, que lo recomiendo. Es un texto muy cortito, se llama La sociedad fragmentada, donde Binder hace referencia a cómo el sistema fragmenta en distintos grupos sociales a la sociedad, grupos que tienen intereses en común, pero que siendo bombardeados por los medios de comunicación, por las asociaciones intermedias, etcétera, etcétera, terminan enfrentados unos a otros o en su defecto no realizan alianzas tácticas para luchar contra el enemigo común o para intentar luchar por problemas comunes o cercanos. Y un ejemplo que pongo ahora que se me ocurre fue la movilización que hubo el 22 de febrero en la 9 de julio, donde tácticamente organizaciones sociales, movimientos de subpar, dos centrales obreras importantes, CTA y CGT, y algunos sindicatos se unieron para enfrentar con un programa táctico pero concreto al gobierno, y fue exitoso y fue posible y se reunió a miles de personas. Ahora, ¿cómo comenzar a hacer andar eso? Y bueno, es ahí donde volvemos de nuevo al pensamiento del marxismo, es plantearnos cuáles son las estrategias de poder para comenzar a andar un camino y comenzar a recuperar paulatinamente
esa pedagogía del encuentro a la que se refiere Binder, que nos permite a nosotros compartir con otros grupos las mismas vivencias o distintas vivencias, realizar alianzas estratégicas, programas de construcción de gobierno, y en todo caso, si no hay acuerdo sobre la estrategia, las alianzas tácticas necesarias para conseguir determinados fines. Porque hay algo que uno muchas veces escucha en los últimos años, o en los últimos tiempos, pero fundamentalmente quedó arraigado en un sector de la población, que es una palabra que uno verdaderamente detesta, lo pongo en estos términos, que es la alternancia. Siempre nos dicen que tiene que haber alternancia en el poder. ¿Cuándo hubo alternancia en Argentina? Si nosotros nos ponemos a pensar en 100 años de historia, tuvimos 25 años, entre comillas, de felicidad para el pueblo y 75 años de opresión para el pueblo, de los cuales casi 25 años o 30 años fueron dictaduras militares, la última de las cuales produjo la mayor tragedia humana en nuestro país. Y esos mismos son los que nos dicen que tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser democráticos, tenemos que entender la alternancia. ¿Dónde hay alternancia en Estados Unidos? Si el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son lo mismo. Es alternancia dentro del capitalismo. ¿Dónde hay alternancia en Alemania? Angela Merkel va a cumplir 16 años de mandato. O sea, nos impone desde el centro a la periferia sus criterios de organización política. Y eso es casualmente lo que hay que terminar de romper. Y estar orgullosos de decir, estamos construyendo un proyecto de hegemonía. Debemos construir un proyecto de hegemonía populista porque no creemos verdaderamente en la alternancia. Porque la alternancia en nuestras sociedades es más explotación, es más miseria, es lo que está ocurriendo ahora. Y voy a finalizar con algo que también traigo de Bolivia, el concepto del buen vivir. No voy a profundizar en el mismo, lo dejo como desafío. Y voy a traer un libro que escribió hace pocos años Zaffaroni, que se llama La Pachamama y la Tierra, que verdaderamente son ensayos para pensar uno, y realmente cuando uno va a ver las citas, aparecen Marx, aparece Engels, aparecen decenas de filósofos que nos hacen pensar y razonar hacia dónde debemos intentar reconstruir el discurso dado, construir un discurso propio, construir una hegemonía propia, porque si hay algo que en realidad Marx tampoco se equivocó, es que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. No hay alternancia posible en la lucha de clases. Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches, compañeros. Primero agradecer, ¿no?, a la FUNIC, a la Universidad, a la UNCE, la posibilidad de estar, de encontrarnos y de poder charlar, tener este encuentro. Un poco, cuando me presentaban, decía, bueno, compañero que viene del peronismo, digo, y yo quisiera arrancar por este lado. Sí, un compañero que viene y que me identifico en el peronismo, pero que como tantos otros compañeros tenemos una raíz de una formación marxista. Y esto lleva un poco a lo que venía hablando Leonel antes, con respecto al marxismo y la aplicación del marxismo en Latinoamérica, que me parece que es a donde yo apunto fundamentalmente. Digo, Marx cuando habla dice que él, o sea, cuando Marx empieza a elaborar sus propuestas, su teoría filosófica y política, concibe a la filosofía como una herramienta de transformación. No la concibe, dice, si no es una herramienta de transformación de la sociedad y de la realidad,
no sirve para nada, o peor aún, sirve para consolidar lo ya existente. Entonces, con esta lógica, con este planteo, es que muchos compañeros nos planteamos, bueno, ¿cómo logramos que el marxismo en Latinoamérica sea realmente una herramienta de transformación? Porque desgraciadamente en la historia latinoamericana muchas organizaciones políticas que se autoproclaman marxistas, no solo que no trabajaron para la transformación de la sociedad en la que vivían, sino incluso en muchos casos tuvieron hasta papeles contrarrevolucionarios a lo largo de la historia. Y podemos mencionar, podemos poner ejemplos. Acá en Argentina, digamos, la Unión Democrática, o en los procesos, incluso si uno toma el ejemplo de los procesos revolucionarios latinoamericanos, incluso los procesos más radicalizados, Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, ve que en esos procesos revolucionarios no eran precisamente las organizaciones políticas, digamos el Partido Comunista o estas organizaciones, las que estaban al frente de estos procesos de transformación y de revolución. Eran otras organizaciones. En Cuba el Movimiento 26 de Julio, en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, digamos, y sin duda en esas organizaciones había compañeros marxistas. Entonces, evidentemente, el marxismo hay que pensarlo, entiendo yo, como esto, como una herramienta que nos permite analizar la realidad y empezar a ver cómo nos organizamos y cómo trabajamos por transformar la realidad de nuestros pueblos. En este sentido, traje un libro que quisiera leer, es textual, son 2 líneas, es pequeño. Es un libro que es una recopilación de documentos del Partido Revolucionario de los Trabajadores sobre el peronismo. Yo considero que el PRT ha sido en la Argentina el partido marxista que tuvo mayor vocación de poder a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Entonces me gustaría leer, son breves, son 2 líneas, y habla de una anécdota. Habla de una anécdota de un encuentro donde estaba Mario Roberto Santucho, el dirigente máximo del PRT y fundador del mismo, en una asamblea con compañeros obreros del azúcar, o sea, con los zafreros en Tucumán. Y dice así, dice, en una oportunidad, el negro, porque se le decían a Robbie, se pasó como 3 horas hablando en el ingenio Santa Lucía. Fue a principios del 68. Decía o hablaba, desarrollaba sobre las bondades del socialismo a los obreros en la asamblea. Y la gente lo oía con una atención impresionante. Cuando terminó, uno de los compañeros que estaban en la asamblea se levanta y le dice: no hay ningún problema, compañero, acá somos todos peronistas. Digo, y la anécdota que puede resultar graciosa o llamativa, tiene que ver con entender qué es lo que representa, digamos, cuando le hablas de socialismo, cuando hablas de un gobierno de trabajadores, cuando hablas de la justicia, cuando hablas de la igualdad, para un obrero de la caña de azúcar en Tucumán, lo más cercano al socialismo que le hablaba Robbie era el peronismo. Era lo que había vivido como más cercano en cuanto a la justicia social. Digo, y esto nos tiene que servir para reflexionar cómo hacemos política en Latinoamérica y en Argentina fundamentalmente. Porque entendemos, y esto es un viejo debate que hay de los movimientos populares o populistas como nos tildan, y la izquierda, sobre cuáles son las principales contradicciones en la construcción política en Latinoamérica. Para nosotros, la principal contradicción no pasa por ser de izquierda, de centroizquierda, de centro. No es esa la principal contradicción en nuestra realidad latinoamericana de países semicoloniales. La principal contradicción para nosotros es si con nuestra acción política nosotros construimos herramientas para la liberación de nuestra patria o para consolidar la dependencia. Entonces la principal contradicción es liberación o dependencia. Y desde ahí es que nos tenemos que plantear cómo construimos una organización política, cómo construimos masividad, cómo damos las peleas
que tenemos que dar para lograr la felicidad de nuestro pueblo, porque de última hacemos política porque decimos que queremos la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, si eso es así, tenemos que ver cómo tenemos en claro quiénes son nuestros objetivos, nuestros enemigos, principales, y quiénes no. Para nosotros eso es el marxista. Eso es interpretar el marxismo en nuestra realidad latinoamericana. Esto es lo que pasa en Bolivia. Esto es lo que ha venido pasando en los países latinoamericanos en estos últimos años, en este proceso de 15 años, 18 años que llevamos a partir de la Revolución Bolivariana, lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, digo, con avances y con retrocesos, porque también hay que entender esto, las luchas populares no son avances permanentes, ni son retrocesos permanentes, es como la marea, avanzás, te consolidás, retrocedés, volvés a avanzar, y estos procesos llevan años, y en esto, digo, no hay que desanimarse. Obviamente, hoy estamos en un proceso en Argentina y en Latinoamérica de retroceso, de reflujo, sin duda. Porque encima hemos vivido una situación de que antiguamente, en otros años, cuando había gobiernos como el actual, eran producto de golpes militares. Esta vez no, esta vez lo votó el pueblo. Y al votarlo el pueblo, de alguna manera nos desconcierta a quienes siempre fuimos parte de, o llegamos a ser gobierno con el respaldo popular. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? No interpretamos lo que la gente quería. ¿Qué pasó? Algunos se enojan y dicen, no, la gente es malagradecida. No hay que enojarse con el pueblo, hay que entenderlo. Y en ese sentido, digo, es importante que pensemos en los procesos latinoamericanos. Digo, para mí es más fácil, y creo que es más fácil, llegar a ser una revolución que profundizar una revolución. Y si uno mira la experiencia histórica, va a ver que algo de esto ha pasado. ¿Y por qué cuesta profundizar los procesos populares, revolucionarios? Porque tenemos que desmontar una lógica que ha construido el capitalismo y el liberalismo en la cabeza de nuestros pueblos. Una lógica donde se prioriza esto, la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, como si el comunismo, o sea, Marx no estaba en contra de la propiedad privada en sí. Marx lo que planteaba, la propiedad privada, la propiedad como un sentido colectivo, pero estaba en contra de la propiedad. Eso es una falacia cuando acusan al marxismo de que está en contra de la propiedad. No, le da otro sentido a la propiedad, que es una mirada diferente. Y digo, más o menos fui punteando algunas cuestiones como para llevar un hilo. En esto, creo que los procesos, volviendo a Latinoamérica y a la Argentina, lo que nos pasó es profundizar, lo que nos faltó es la profundización. Y en esto que nos faltó la profundización, nosotros tenemos que ver también, como militantes populares, cuáles son las formas en las que tenemos que encarar estos procesos. Digo, Latinoamérica también está haciendo punta a nivel mundial en algo que antes se descartaba por completo, que era llegar al gobierno por la vía democrática. Digo, siempre hablamos de la toma del poder, y uno se imagina la toma del poder, el asalto al poder, ¿no? Por la vía armada, el pueblo en la calle, la revolución. Digo, es un esquema que nadie lo descarta. De hecho, la historia ha demostrado que es así. Pero también está pasando en estos años que ha habido gobiernos populares y la izquierda en Latinoamérica ha logrado avances que nunca tuvo a través de la democracia, a través del voto, a través de participar electoralmente. Y esto, que antes era visto como algo, como que participar electoralmente era algo como pecaminoso para muchos militantes de izquierda, en realidad es una herramienta más. Y lo que va a determinar que un proceso sea revolucionario y que se profundice no es si llegás al gobierno por la vía armada o por una elección, sino lo que va a determinar la profundización de estos procesos es la masividad que tengamos. Digamos, la oposición, la derecha argentina, tiene los principales resortes en su control. Tiene toda la plata, maneja todos los resortes de la economía,
maneja al sistema, digamos, el poder judicial, maneja los medios de comunicación, tiene todo el poder. Nuestro poder es la calle, es la calle. Entonces, una de las cuestiones que me parece que en Bolivia se vive y que en todo caso faltó profundizar acá y en otros lugares de Latinoamérica, es gobernar con la gente en la calle. Y eso requiere también desarmar nuestras propias estructuras de pensamiento. Muchas veces, digo, hay mucha militancia o dirigente político que le tiene miedo a la gente en la calle, que le da como que le corre el frío por la espalda a veces, ¿no? Sentir la presión de la gente, no es fácil gobernar viniendo de las organizaciones sociales o de los sindicatos, llegar al gobierno, ejercer la gestión, que es algo que también nos tenemos que preparar para eso, gestionar, no es algo sencillo, pero aparte gestionar con la gente movilizada. Digo, eso, nosotros, la izquierda para mí en Latinoamérica lo que debe trabajar es por profundizar y ampliar, ensanchar los marcos de la democracia. No nos sirve a nosotros votar cada 2 años. O sea, porque la política es mucho más que ir a votar cada 2 años y meter una boleta en un sobre y elegir un candidato. Es mucho más que eso. Política hacemos todos los días. Política hacemos en un comedor comunitario, en una unidad básica, en una asociación civil. Política hacemos todos los días, cuando nos juntamos y organizamos a nuestros vecinos para ver cómo solucionamos un problema en nuestros barrios, cómo reclamamos ante las autoridades, cómo presionamos para que se solucionen estas cosas. Digo, y ha habido intentos. Digo, yo a lo mejor no quiero consumirles demasiado tiempo, pero digo, en Moreno yo formé parte de una gestión del Estado donde se intentó avanzar en determinadas políticas. No hubo tiempos, pero hay que insistir en ese camino. Yo creo que hay que profundizar en caminos que generen participación y protagonismo de la gente. No hay nada mejor que tener a la gente movilizada y en la calle y dialogar mano a mano con la gente y explicarle, porque digo, la gente cuando uno está en el Estado tiene que dar respuesta. Es así. Digamos, uno puede tener un discurso político, un compromiso de vida, una coherencia. Ahora, cuando sos funcionario y estás en el Estado, sea el área que sea, tenés que responder. Porque nuestro pueblo necesita y se merece, además, tener mejores escuelas, el hospital más cerca, tener trabajo digno, tener mejores sueldos, tener mejores condiciones de vida, y eso son decisiones políticas. Y hay veces que también nos sucede, somos humanos, que el compañero que llega a determinado espacio se te puede achanchar. Entonces tiene que estar la gente organizada ahí, metiendo el dedo en la llaga, insistiendo, para que nadie se quede dormido. Eso es lo que consolida y profundiza los procesos revolucionarios y de liberación a nuestros países. Entonces, ese es el camino. No hay que tenerle miedo a la gente, hay que construir con el pueblo. Por otro lado, digo, hay que dar profundas batallas por las ideas. Esto que decíamos de profundizar los procesos revolucionarios y populares, hay que dar los debates a las ideas. Y en eso yo me alegré mucho cuando me invitaban a esta actividad de poder venir a la universidad y hablar. Digo, las universidades tienen un rol importantísimo. Ustedes, los que están acá, no se tienen que encerrar en el claustro de la universidad. No tienen que encerrarse en la academia. Está bien, hay que formarse, hay que aprender y hay que estar acá, pero también hay que estar en el barrio. También hay que ayudar a construir esta fuerza social y política que transforma la realidad. No hay que dejarla solamente al candidato. El candidato es el que sea, el que toque en ese momento. Ahora hay que construir esa masa crítica popular con nuestra gente, digo, y en esto la universidad y los estudiantes de la universidad y los docentes de la universidad tienen muchísima responsabilidad, tienen mucho para hacer. Y han crecido muchas universidades, como decía, yo vengo de un distrito en el conurbano que es Moreno, uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, con miles de necesidades, y ahí uno de los proyectos que se apuntó en la gestión en la que yo formaba parte era consolidar y poner en funcionamiento la Universidad Nacional de Moreno, que se hizo, porque había una mirada estratégica de que la universidad iba a potencializar, integrada en el desarrollo del distrito, iba a potencializar el crecimiento y el futuro de Moreno, pensando en Moreno para 20, 30 años adelante. La universidad en ese sentido fue un papel clave.
Bueno, ustedes que están acá tienen esa responsabilidad también. No solamente depositar en el otro la tarea. Todos tenemos que asumir la tarea en el rol que nos toque. Pero todos tenemos que involucrarnos en esto. Por último, tomando lo que decía Lionel, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases. Esto de Marx es genial, porque aparte modificó la lectura de la historia. O sea, antes de cuando leías la historia pensabas en el emperador, en el rey, en el faraón, cómo construían las pirámides, en fin, esas cosas. Y en realidad eso no es lo central. Lo central es lo que plantea la historia de la lucha de clases. Y en esto es lo que nosotros nos involucramos y creemos que el marxismo en Latinoamérica requiere esta apertura, digamos, no tener una visión dogmática, cerrada, construir con lo que tenemos al lado. Nuestro pueblo es diverso y tiene diversas ideologías, creencias religiosas, tiene una lógica que le instalaron en la cabeza del mismo sistema y que hay que desarmar para poder profundizar. Y esto es la construcción que tenemos que llevar adelante entre todos. Entonces, como militante peronista, que me identifico así, y agradezco que me hayan puesto ese calificativo, quisiera decir una frase para cerrar de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, porque habla sobre el peronismo, Leopoldo Marechal, gran artista intelectual argentino. Y él decía, el peronismo es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas. Entonces, para nosotros, ese es el peronismo. Gracias. Bueno, compañeros, tamaña responsabilidad cerrar un panel con la calidad de las intervenciones que me precedieron, tanto teóricas como prácticas y humanas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, agradecer a la UNCE y a FUNIC esta nueva invitación y saludar especialmente la iniciativa, porque si hubo un autor en la historia de la humanidad que fue mal leído, tergiversado, denostado, detenido en el tiempo, atrofiado, ha sido justamente Carlos Marx. Y su vigencia es absolutamente presente en la dimensión que los compañeros empezaron ya a esbozar y que yo voy a intentar avanzar. Por supuesto que saludo particularmente la introducción, que me pareció valiosísima de los compañeros, porque me va a dar la posibilidad tal vez no de responder, pero por lo menos de unirme a ese desafío tan rico que ustedes plantearon a partir de la propuesta del filósofo catalán Sacristán, ¿no? Que es este Marx que pervive a través de los tiempos y pervive con una riqueza que permite ciertas revisiones y no permite otras revisiones. Bueno, todo esto es un tema que voy a tratar de abordar en el poco tiempo que hay, ¿no? En primer lugar, no se puede concebir el siglo XX, el siglo XX también, pero el XX sobre todo, sin la presencia de estos tres principales hombres: Freud, Weber, como dice Borón, el Marx burgués, y Marx. Freud, con su extraordinario descubrimiento de la teoría del psicoanálisis, del inconsciente, hace un aporte riquísimo a la humanidad, aunque él mismo reconoce y confiesa que en forma directa, por lo menos, no hace un aporte a la transformación de las ideas sociales, ¿verdad? Weber es el gran diseccionador del aparato burocrático del Estado prusiano y es el hombre que va a darle letra a toda esa maquinaria opresiva y opresora. Marx un poco confiesa, Freud, en el malestar en la cultura, confiesa este no interés en el tema social general. Pero sin duda Marx es el personaje más emblemático y que persiste como una especie de protoplasma dinámico, enriquecido dinámicamente todo el tiempo en estos 2 siglos que le sucedieron a través de la lucha de los pueblos y toda la experiencia que con compañeros con tanta riqueza fueron desarrollando. No voy a detenerme en los
aquellos aspectos que ustedes seguramente en las jornadas que van a seguir a esta van a ingresar en todo lo que es el meollo del pensamiento marxiano, porque yo creo, lo primero que quiero decir es que es sumamente provechoso saludar a los compañeros que son ya pensadores o que son proyectos inacabados, pero a punto de acabarse de filósofos, porque nada más útil y práctico en época del neoliberalismo y de sequía del pensamiento que esta posibilidad de retomar la historia desde el lugar de los grandes saberes, ¿no? Como decía acá Luis Santucho, efectivamente entre los diversos aportes marxianos, las tesis sobre Feuerbach, donde convoca por primera vez al rompimiento de tantos siglos de contemplación filosófica a que la filosofía se convierta en una filosofía útil para transformar la humanidad, que él también lo menciona en la ideología alemana, cuando dice, como decía Luis, ante todo hay que ponerse a pensar cómo el hombre sobrevive, con qué condiciones materiales sobrevive para pensar y hacer todo lo que plantean los filósofos. Bueno, ya han hablado de la plusvalía y de la importancia y vigencia que eso tiene ahora, la acumulación, el imperialismo. Cuando alguno por ahí dice que el imperialismo hoy día no existe, eso lo voy a dejar para el debate final. Se han intensificado muchas cosas respecto del siglo que nos precede, pero no han cambiado la categoría, ¿no? Tal vez uno de los puntos centrales que yo quisiera hacer un hincapié muy especial para dejarles como legado es que Marx propone una filosofía de la praxis. Marx analiza en un momento determinado y en un lugar determinado. Es decir, esto es muy importante porque gran parte de los apóstatas o de los tergiversadores del marxismo han hecho un guiso muy indigesto con un marxismo estancado en el tiempo y han propuesto desde determinados análisis puntuales que han servido a esa realidad como si esto tuviera una permanencia en el tiempo y no fuera una corrección a la que invita el propio Marx. La palabra revisión o revisionismo es equívoca y peligrosa, pero quiero decirles, compañeros, que el primer revisionista del marxismo es Carlos Marx. Y quiero decirles que esa mente tan enorme, al final de su vida, dijo, tal vez en Dinamarca pueda haber una revolución que no sea violenta. Yo, si tengo que hacer una figura de Carlos Marx perdurando en estos 2 siglos, me imagino los pilotos de barcos que entran en el Río de la Plata y van llegando entre los meandros y los bancos de arena, van piloteando el barco para llegar al Paraná, sin tener ningún inconveniente. Esa es para mí la imagen de un Marx permanentemente dinámico y que se corrige bien. Hay que entender que por más que la obra de él es completada, por supuesto, por Leibniz, por Rosa Luxemburgo, que para mí es una injustamente olvidada revolucionaria, porque los diálogos de ella con Lenin son inolvidables, hermosísimos, los convoca a que los lean. También Trotsky, por supuesto, pero hay que recordar que Marx es, como se dijo acá, un hijo directo del liberalismo y es un hijo directo del eurocentrismo. Entonces, no se le podía pedir a él precisiones sobre nuestros pueblos indoamericanos, nuestra Avia Yala. Evidentemente esa traspolación de las formaciones coloniales asiáticas a las economías de los pueblos originarios nuestras no es suficiente, fue muy inacabada y tuvo que ser Juan Carlos Mariátegui probablemente el primero que le va a dar ese salto de calidad al mismo marxismo para anclarlo en estas tierras y encarnarlo en esta vida y en estas relaciones sociales tan diferentes del resto del mundo que es nuestra querida América. Y por supuesto, para mí, el gran pensador del momento, lo trajo Leonel, es Álvaro García Linera. Álvaro García Linera es el Mariátegui de este tiempo, en su doble rol de pensador y hacedor desde la administración y el gobierno revolucionario del Estado Nacional de Bolivia. Por supuesto que no hay que olvidar a otros marxistas que fueron completando todo el tiempo la obra, como Lukács en su momento, y Harry Anderson, Pierre Bourdieu, otro hacedor, Gramsci, por supuesto, y Foucault que dijo algo que es fundamental para estas jornadas. A Marx ya no se lo debe citar más. Marx forma parte del saber contemporáneo. Es un saber que está incorporado, como nadie cita a Newton, cuando algo se cae al piso,
bueno, de una manera yo digo, cuando hay censuras al marxismo, acá los compañero Jorge habló de la universidad que tiene que enseñarse marxismo, yo digo, no es la misma gravedad censurar el aprendizaje del marxismo que censurar la física de Newton o la física de Einstein, porque estamos hablando de ciencia social que no tiene menos entidad que las otras. Censurar una y otra vale lo mismo como tergiversación del pensamiento humano. Inclusive yo lo incorporo, sí que va a traer un poco de malestar en la mesa Holloway, porque aún representando un pensamiento bastante pobre, una especie de neoanarquismo pobre, viene a responder a su manera y en distintas formas de situacionismo o de autonomismo a las peticiones de los pueblos de cambiar el modo de hacer política, no más la política del palacio, no más la política de los profesionales, sino una marcha que van clamando lentamente los pueblos hacia una democracia directa, ¿no? Yo creo que todos estos caminos se van abriendo por distintos ríos hacia la emancipación de los pueblos. Yo no voy a dejar de olvidar, aunque es bastante poco recordado, la acción del Frente de Liberación Nacional Argelino y ese inolvidable libro que se llama Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, con el prólogo célebre de Jean-Paul Sartre. Yo a veces digo que es un poco el fundador del pensamiento de los movimientos del tercer mundo y hasta diría del peronismo en algún sentido, ¿no? Porque es una de las grandes contribuciones a llevar al marxismo al territorio de nuestra vida real y concreta, ¿no? Incluso con la forma más complicada que es la violencia política, ¿no? Y ahora vamos a meternos en lo que seguramente más interesa a esta mesa, que son las formas concretas de la política que nos viene legando el marxismo a través de estos dos siglos. Sobre todo cuando estamos hablando de socialismo siglo XXI. Yo decía recién que hay una tendencia bastante fuerte de los pueblos, aunque inacabada, incipiente, de buscar formas de democracia directa. Y estas formas de democracia directa cuestionan las formas populares de los partidos burgueses y también las formas tradicionales de los partidos revolucionarios marxistas-leninistas de cuadro, ¿no? De ahí que, por ejemplo, tenemos que los liderazgos potentes, como pudo haber sido el comandante Chávez en Venezuela, ha dejado felizmente un legado inolvidable y actual y vigente en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que se sostiene en una extraordinaria madeja o retícula de organizaciones sociales. Voy a contar a título personal que el día del fallecimiento del comandante yo veía Telesur y durante más o menos una hora se estuvo describiendo la composición del poder popular venezolano. Yo me daba cuenta que estaba muerto el comandante y se estaba anunciando al mundo que no va a estar el comandante, pero va a estar este poder popular, un poder popular inmensamente horizontal y reticulado que va a sostener el actual compañero Maduro en el poder con todas las dificultades que atraviesa y está superando felizmente el pueblo venezolano. En Bolivia, este proceso de construcción revolucionaria, como dijo el compañero, que llega por la vía eleccionaria, pero también con revoluciones que no tienen la configuración tradicional de la toma del Palacio de Invierno. Es un pequeño episodio, por suerte, lo menos cruento posible, pero que sin lugar a dudas son hechos revolucionarios y que se sostienen en una organización que nuclea a 200 organizaciones sociales. Creo que el gobierno del compañero Evo y García Linera han logrado coagular parte de esa cuestión autonomista o situacionista del que proviene García Linera y la utilización del Estado en una configuración extraordinariamente novedosa de la aplicación de las ideas revolucionarias del marxismo. Yo voy a contar un episodio que por haberlo presenciado directamente de lo más conmovedor y ilustrativo, escuchado directamente del compañero García Linera, cuando él relata la importancia que tuvo realizar la carretera que une el oriente y el occidente de Bolivia, un país que está dividido de antes de la colonización, por dos etnias distintas, por culturas distintas, por políticas distintas. Recordemos que el mayor fascismo se encuentra en la zona oriental de Bolivia,
y que ellos disponían de la ejecutoriedad del Estado revolucionario, pero prefirieron demorar esa construcción hasta lograr un consenso altísimo y con eso conseguir una decisión que tuviera una enorme solidez. Y el compañero grafica de una manera que es casi emocionante cuando dice: estamos viviendo una contradicción en la mejor forma del marxismo vivo. Estamos disponiendo de un Estado revolucionario que nos permitiría tomar medidas inmediatas de una mano, y estamos sabiendo que disponemos de un mecanismo más lento que compulsar a todos nuestros compañeros de las organizaciones de base de la otra mano. Se hace un silencio, estamos viendo esa contradicción, hace otro silencio. ¿Y qué? Estamos viviendo esa contradicción. No dijo cómo terminaba, digamos, eso es marxismo en estado vivo, actual, vigente y materialmente concreto. No puede ser más concreto que eso, un compañero que piensa y hace cada minuto de su vida. Después hay otras formas también de estas modernas formas autonómicas, como Podemos en España, que tiene algún parentesco a través de ciertos pensadores que yo prefiero desechar hoy en día. Y me quiero dedicar más ahora al tema cubano. Yo vengo de estar en la Cuba profunda, de dialogar muy intensamente con la gente de la calle, en los pueblos del interior, en Santiago, en Camagüey, en Santa Clara, en Trinidad y La Habana, por supuesto. Y yo creo que Cuba está inaugurando un proceso inédito de transformaciones, un enorme desafío. Un desafío que no está exento de riesgos, pero que tiene también que sabe que no van a renunciar a sus principios y a sus valores básicos. Nosotros en la calle hay malestar, hay un cierto malestar, porque esa obra maravillosa del socialismo inaugurada en el 59, que pasó momentos extremadamente penosos como el periodo especial y lo logró superar, se sostiene en un proceso profundamente afincado en la individualidad y en lo social. Yo creo que si hay un legado de los muchos que dejó el castrismo en Cuba, es que no solo ha sido una revolución social, ha sido una revolución en el interior del individuo, probablemente afincado en las características martianas del pueblo cubano. Es un pueblo indómito, un pueblo crítico, y que cuando uno le pregunta, al más crítico de todos, ¿vos crees el capitalismo? No, no, jamás, eso nunca, eso de ninguna manera. Entonces, este es un desafío extraordinario, por lo que yo me animo a decir que estamos ante un riesgo bastante aminorado de que tengamos un retroceso de la revolución cubana al mercado y al imperialismo. No obstante, hay que tener claro, ayer lo escuchaba un exfuncionario de seguridad cubano de la televisión rusa, como él denunciaba que la retirada de Estados Unidos de fondos a la USAID y otras agencias imperiales de la CIA para provocar el pensamiento imperial en los países nuestros, viene de la mano de un Trump que quiere directamente la guerra y quiere provocar directamente hechos terroristas y subversivos en la isla. O sea que eso los cubanos lo tienen sumamente claro. Y es verdad que hay en este momento un problema de bajos sueldos en Cuba, hay un problema de estructuras, y también no se ha resuelto completamente el problema del transporte y el problema de la vivienda en Cuba. No obstante, los denodados esfuerzos del bloqueo tienen una consecuencia realmente sumamente dura en el pueblo cubano. Entonces, es sumamente importante el tiempo que se avecina ya y la necesidad de horizontalizar el poder. Algunos compañeros cubanos dicen, del mismo tiempo que han tenido esos potentísimos legados de Fidel y de Raúl y de toda la gente de Moncada, es verdad también que hubo una cierta mala educación, porque no se ha logrado afincar en el poder, no se ha repartido el poder, que es lo que se va a buscar ahora, que un poco en las asambleas nacionales del Poder Popular, las asambleas provinciales, haya mucho más participación. Yo voy a traer un libro que traje de allá, que también injustamente, como dijeron acá los compañeros, nosotros mismos a veces olvidamos que hay teóricos maravillosos en nuestros pueblos y en Cuba ni hablar, en Reflexiones marxistas sobre revolución y religión, mimetismos y rupturas, de Daniel Raful Pineda y de Vivian Sabater Valenzuela. Por supuesto que el esfuerzo que tengo que hacer para acotar al extremo mínimo algunas pocas cosas que saqué de ahí,
porque si no tendríamos una charla de unas 14 horas más o menos por la riqueza y complejidad del pensamiento. Estos compañeros tienen la primera cuestión que yo les diría, y que es una lección también del buen marxismo, es que releen en forma absolutamente exhaustiva la obra de Marx y de Engels y después de Lenin. No dicen nada si no se toman el trabajo, como los abogados cuando hacemos un alegato, de ir a la totalidad de la prueba precedente. Antes de decir a favor o en contra de algo que pudo carecer del pensamiento marxista o el Lenin, ellos hacen un examen rigurosísimo, incluso en el tema religioso que lo hace la compañera Vivian. Y este es otro legado que quiero dejarles a ustedes, la lectura cuidadosa de los teóricos, de los clásicos, de Marx, Engels y lo que sigue. Por ejemplo, ellos hablan, cuando analizan la Europa del Este, dicen, es muy común que la gente hable que los fracasos de la Europa del Este tienen que ver con cuestiones de orden práctica, con la gestión. Sin embargo, además de que esto es cierto, también hubo problemas de connotaciones teóricas. Y esto de la mayor importancia, porque hay, no sé si ustedes observaron que hay generalmente una especie de pelea, o son muy prácticos y los que hacen teoría se la pasan chamullando y no hacen nada, o los que hacen teoría se pasan despreciando a los compañeros que viven como el compañero metido con el pie del barro. Y las dos cosas valen. Vale el pie del barro y vale esto. Y se tienen que interactuar todo el tiempo. Bueno, en esta obra empieza a producirse la primera respuesta a la maravillosa introducción que han hecho ustedes. Se preguntan qué hay en común en las revoluciones de los siglos XIX, XX y XXI. Y la primera conclusión que sacan es que el todo social, la totalidad de la sociedad está involucrada en estos procesos en los 3 siglos, y que los cambios políticos son en última instancia el resultado de los cambios económicos. Esto que parece un perogrullo provino de muy malas traducciones de la Academia de Ciencias de Moscú, que hizo verdaderos desastres con el pensamiento marxista, y decirlo con todo respeto por compañeros soviéticos, porque provocó una especie de mecanicismo en el pensamiento, como si el cambio económico necesariamente en la infraestructura iba a dar un resultado en la superestructura. El propio Marx lo dice también en forma bastante directa, porque efectivamente hay una parte que él tiene razón en el manifiesto cuando dice esto, pero es de aquí que en el proceso entre guerras, cuando va a aparecer los fascismos en Europa, sucede algo parecido a lo que nos pasa en este momento, un siglo después, en Argentina o en América. El pueblo alemán va a elegir en masa, con mayoría absoluta de obreros, de trabajadores, de clase media, a Hitler, al elemento más violentamente reaccionario del capitalismo. Y entonces tiene que aparecer un pensador muy poco conocido, casi diría denostado, que es Wilhelm Reich, o Reich para algunos, que es un psicólogo judío que va a ser expulsado y va a terminar sus días en Canadá, y que toma de prestado de Freud la teoría del inconsciente para entrar a ahondar por qué las personas que debieran votar y resolver de acuerdo a sus intereses de clase hacen todo lo contrario y hacen aquello que no deberían hacer. Es decir, claro, cuando hacen lo que deben hacer, el marxismo tiene una respuesta clara, pero cuando no, hay que buscarle una vuelta, porque no da la respuesta. Hay cuestiones que yo no diría que son deficitarias, son cuestiones que Marx no tuvo tiempo de abordar. Y este es otro tema, cuando dice Marx no lo dijo, se equivoca, no. Marx ha hecho una obra absolutamente monumental, no se le puede decir todo. Ha hecho un cuerpo y un sistema que todo el tiempo se permite corregir, mejorar, profundizar y cambian las circunstancias. Pero no es que se ha equivocado. Por eso se completa. Y el otro tema, que sería para mí el tercer tema grande, teórico-práctico, es aquel tema que muchas fuerzas políticas que se titulan marxistas o revolucionarias han acusado de la necesidad de que las revoluciones acontezcan al mismo tiempo en todos los países.
como si la voluntad pudiera hacer que el mundo haga lo que uno desea desde un pequeño comité de algún partido que se crea revolucionario. Y la verdad que tanto Marx como Engels sabían perfectamente que las revoluciones burguesas estaban separadas por siglos. Acuérdense, la inglesa en 1788, la americana en 1776, la francesa en 1789, la alemana y la española ya en el siglo XIX y algunas en el siglo XX. Entonces, era muy difícil pensar cuando Lenin tiene que tomar las decisiones que toma entre febrero y octubre en Rusia, que él te va a esperar que en Alemania triunfe la revolución alemana, en otro país